Muy buenas tardes. Voy a hacer aquí una pequeña ejemplificación respecto al tercer axioma, porque creo que es el más complicado de entender. Creo que los otros dos están relativamente sencillos, ¿no? Esto solamente es notación para querer decir lo mismo que estaba diciendo antes. No le den mucho significado a las cosas que están escritas aquí, como están escritas, ¿no? Pero esto es nada más para que les quede un poquito más claro, ¿no? Vamos a tener que una fracción P sobre Q va a ser igual a R sobre S. Sí, solamente sí, como lo habíamos definido, que existía una K1 y K2, ¿vale? Y eso pues lo vamos a casi querer poner aquí, ¿no? Va a existir una K1 y K2 de tal forma que P por K1, quiero que chequen, estamos trabajando en numerador nada más, es igual a S por K2, eso quiere decir que hay una M, tal que M es igual a ambos, y por otro lado, Q por K1 sea igual a N, sea igual a R por K2, ¿no? ¿En qué se sustenta esto? Vean que tenemos en las fracciones arriba K1, K1. Bueno, tenemos K1 en la primera y K1 abajo, y en la segunda tenemos K2 arriba y K2 abajo. Es como que diríamos que podemos cancelarlas, ¿no? Y ya nada más quedarnos con P sobre Q igual a M sobre N igual a S sobre R. Sí, o sea, sí tendría su sentido, de hecho, al estudiar un poquito el álgebra con esto, pero de momento, como no tenemos nada, así estamos definiéndolas, que las fracciones sean iguales, ¿vale? Entonces, bueno, espero que con el ejemplo quede un poquito más claro. Y vamos ahora a continuar con el contenido de este video, donde vamos a ver regla de tres, ¿vale? Y sobre todo, el cómo este es un criterio que se nos enseñó desde mucho antes de cómo verificar que dos fracciones fueran iguales, ¿vale? Entonces, bueno, eh, tenemos el siguiente problema. Es un problema muy presente en los problemarios de primaria y tal. Nos dice que una máquina fabrica 8 martillos en 6 horas. ¿Cuántos martillos fabricará en 9 horas? ¿Vale? ¿Qué presuponemos a la hora de trabajar con este problema? Presuponemos que entre más aumenten las horas, de la misma forma van a aumentar los martillos, ¿vale? Ahí hay un poco de justamente teoría de la proporcionalidad. Y eso lo representamos normalmente con fracciones, ¿no? Donde en este caso, pues el numerador es decir, el numerito de arriba es la cantidad de martillos producidos, y el denominador, es decir, el número de abajo, es la cantidad de horas empleadas, ¿vale? Como presuponemos que esto se comporta igual en todo momento, quiere decir que a la par que aumentes bajo cierta proporcionalidad las horas, va a aumentar de la misma forma la producción de martillos. ¿Vale? Entonces, justamente quiero que vean que ahí este problema se abarca en el sentido de cómo se veía la igualdad de fracciones que les he estado presentando en estos dos videos, pero la sorpresa es que nadie lo resuelve así. Este problema desde la primaria no se nos enseña, bueno, pues ve, ponte a checar si puedes llegar a un elemento en común, en este caso entre los denominadores, para luego con eso llegar a cuál debería ser el numerador que te interesa. Nadie lo resuelve así. ¿Qué se nos dice? Se nos dice multiplica las diagonales y divide entre lo que te queda. Así se nos enseña a resolverlo en primaria. ¿Y eso en qué se sustenta? En que para que dos fracciones sean iguales, si multiplicas las diagonales, te tiene que dar el mismo resultado, ¿no? Es decir, a final de cuentas, desde primaria, se nos plantea que pongas las fracciones como corresponde y luego a partir de ahí lo que hagas sea multiplicar las diagonales, ¿no? En este caso, 8 por 9, 72, debería ser igual a 6 por x, ¿no? Terminas de resolver esa ecuación y ese va a ser tu resultado, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver que en efecto esta es una forma eh, de poder verificar si dos fracciones representadas de distinta forma, al final son el mismo número racional, ¿vale? Tenemos la siguiente proposición. Proposición, si P sobre Q es igual a R sobre S, entonces P por S es igual a Q por R. Vamos a tener el regreso, pero la ida es mucho más fácil. Entonces por eso empezamos a demostrarla, ¿vale? Para esto, supongamos que P sobre Q es igual a R sobre S. ¿Eso qué me quiere decir por definición? Que existen K1 y K2 en los enteros positivos, tales que P por K1 es igual a R por K2 y Q por K1 es igual a S por K2, ¿no? Chequen cómo te quedaría esto con fracción. Te quedaría P por K1 entre Q por K1 es igual a R por K2 sobre S por K2, ¿no? Entonces tú no diría cancela ahí, ¿no? Pero tal cual esto es definición. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué pasa con eso? Que vamos a checar qué pasa con lo que queremos demostrar, ¿no?
Para esto vamos a ver cuánto te da P por S por K1 por K2, ¿no? Si tenemos P por S por K1 por K2, lo único que tenemos que hacer es reagrupar para tener P por K1 igual a S por K2. Y eso lo puedo hacer sin ningún problema porque ya tengo que esas son multiplicaciones en los enteros. Y en los enteros yo ya sé que eso es asociativo, es conmutativo y es todas las propiedades de dominio entero, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Entonces, a partir de ahí reagrupamos, pero ya teníamos que P por K1 es igual a R por K2, ¿no? Por eso obtenemos esto de acá. Y también teníamos que S por K2 era igual a Q por K1, ¿no? Por eso tenemos esto de acá. Y a partir de aquí reagrupamos y tenemos que Q por R tiene por, esto es igual a Q por R por K1 por K2, ¿no? Entonces podemos concluir que P por S por K1 por K2 es igual a Q por R por K1 por K2, pero K1 y K2 son enteros positivos. Ya habíamos visto, la multiplicación de enteros positivos es entero positivo, es decir, es distinto de cero. Y entonces podemos cancelar esto para concluir que P por S es igual a Q por R. ¿Vale? Entonces ya que ya tenemos esto, vamos ahora sí a demostrar el regreso, que es el que es un poquito más complicado de demostrar. Y de hecho, primero lo vamos a demostrar en los enteros positivos, porque ese es el que nos daría problemas. Si ya lo tenemos resuelto ahí, ya tenemos la chamba hecha. ¿Vale? Entonces, bueno, proposición, podría llamarse lema, porque va a ser auxiliar para verificar el regreso. Si tú tienes P, Q y S enteros positivos y una R en los enteros, tales que P por S es igual a Q por R, entonces en efecto, P sobre Q es igual a R sobre S. ¿Vale? Y bueno, ¿cómo se va a demostrar esto? Pues en primer lugar, obsérvese que R tiene que pertenecer a los enteros positivos. A pesar de que no se lo pedí al principio, resulta que sí tiene que pertenecer a los enteros positivos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que P por S pertenece a los enteros positivos. ¿Vale? Y a partir de ahí, si R no pertenece a los enteros positivos, pues tendríamos que Q por R no pertenecería a los enteros positivos, ¿no? Pero Q por R es igual a P por S, ¿vale? Entonces, conclusión, sí tenemos que la R pertenece a los enteros positivos, ¿vale? A partir de aquí, tomémonos el conjunto A de las K en los enteros, tal que existe alguna T, de forma que K por P, perdón, es igual a T por R. Chequen que esto puede parecer un poquito mañoso, pero es tal cual tener la propiedad de P por S igual a Q por R, solamente que ahora estamos tomándonos las K's, que podrían ser como la S, y las T's que podrían ser como la Q, ¿vale? Y entonces, pues a partir de ahí, vamos a buscar llegar a la conclusión, ¿no? Igual, si ya tienen nociones de teoría de números, pues ahí estoy abarcando el concepto de divisibilidad, ¿vale? Entonces, bueno, en primer lugar, tenemos que A es distinto al vacío, ¿vale? ¿Por qué tenemos que A es distinto al vacío? Porque S pertenece a A, ya que P por S es igual a Q por R, ¿no? Tal cual, lo que ya teníamos. Entonces, bueno, es un conjunto no vacío que está contenido en los enteros positivos. Ya habíamos visto que a esos podíamos aplicarles el principio del buen orden para asegurar que A iba a tener un mínimo K. Y por definición, como tenemos una K que pertenece a A, entonces debe existir una K'. Aquí la nombré como K' en lugar de la T que viene ahí en el enunciado. Entonces tiene que existir una K' perteneciente a los enteros positivos, tal que K por P es igual a K' por R. ¿Vale? Vamos a ver que esa K y esa K' son las que nos interesaban, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a demostrarlo. Tenemos en primer lugar que P por S es igual a Q por R, lo tenemos en nuestras hipótesis. Y luego, ¿qué hacemos? Nada más multiplicamos por K en ambos lados, ¿vale? Eso es mi paso del paso 1 al paso 2. Y luego a partir de ahí, ¿qué vamos a tener? Podemos mover esta K para acá para tener P por K, porque ya tenemos que P por K es lo mismo que K por P es K' por R, ¿vale? Y justamente por eso en el siguiente paso ya tenemos K' por R por S, y acá tenemos, no le hicimos nada, Q por R por K, ¿vale? Por eso nos interesa, ¿por qué? Porque ya sabemos que la R es un entero positivo. ¿Qué vamos a poder hacer? Vamos a poder cancelar la R y llegar a la conclusión de que K' por S es igual a Q por K, ¿vale? Es decir, K' por S es igual a K por Q, ¿vale? Y entonces, ya de aquí ya tenemos que en primer lugar, K por P
tiene que ser igual a K' por R. Acá lo tenemos arriba. Y por otro lado, también tenemos que K por Q, que es lo que tenemos acá, es igual a K' por S, ¿vale? Y eso me quiere decir entonces que P sobre Q va a ser igual a R sobre S, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos esto. Les digo, es el caso difícil. Vamos a ver que se sigue en lo demás de manera casi inmediata. Ahora sí, la proposición que nos interesa, el regreso, sean P y R en los enteros y Q y S en los enteros positivos, de tal forma que P por S es igual a Q por R. Queremos llegar a la conclusión de que P sobre Q es igual a R sobre S, ¿no? Y para P igual a 0, esto es inmediato porque si tenemos P igual a 0, tenemos que 0 es igual a 0 por 0, es igual a P por S. Y como tenemos que P por S es igual a Q por R, tenemos 0 igual a Q por R. Pero tenemos que Q es un entero positivo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí podemos hacer cancelación y llegar a la conclusión de que R es igual a 0, ¿vale? Y entonces, de esta forma nada más proponemos que K1 sea igual a S y K2 sea igual a R, ¿vale? A partir de aquí tenemos que P por K1 es igual a 0 por K1, es igual a 0, es igual a 0 por K2, es igual a R por K2, ¿vale? Y por otro lado, Q por K1 es igual a K por S, volteamos, es igual a S por K, y como propusimos esto, S es igual a S por K2, ¿no? Entonces podemos concluir que en efecto son iguales, ¿no? Y bueno, así nos queda abarcado el caso P igual a 0 y nada más nos queda ver el caso P igual a los enteros negativos. Si tenemos que P por S es igual a Q por R, entonces el inverso de P por S es igual al inverso de Q por R, y eso es lo mismo, ya lo habíamos visto, que menos P por S sea igual a menos R por Q. Pero en este caso ya estamos haciendo que esos sean enteros positivos, perdón, porque tenemos que P es un entero negativo, entonces su inverso es un entero positivo. Y entonces a partir de aquí tenemos que menos P sobre Q es igual a menos R sobre S. Y eso quiere decir que existen K1 y K2 en los enteros positivos, tales que K1 por menos P es igual a K2 por menos R y K1 por Q es igual a K2 por S. ¿Y qué hacemos con esto? Si tenemos que K1 por menos P es igual a K2 por menos R, tenemos, por ley de los signos, que menos K1 por P es igual a menos K2 por R. Y si los inversos son iguales, resulta que los números son iguales, ¿no? Entonces concluimos que K1 por P es igual a K2 por R y K1 por Q es igual a K2 por S. Tenemos las condiciones para que P sobre Q sea igual a R sobre S, ¿no? Entonces ahora sí ya tenemos que este criterio en efecto nos permite determinar que dos números racionales sean iguales, sí, solamente sí. Al multiplicar las diagonales nos da el mismo resultado. Vamos a utilizar esa proposición de aquí en adelante como un mejor criterio para trabajarlos, pero el otro era un poquito mejor para entender qué estaba pasando, ¿vale? Entonces, bueno, sería todo por este video. Los veo.